Ahí estamos. Falta Nahuel, por ahí aparece, por ahí no. Bueno, ¿y se les ocurrió algo? Sistema. ¿Qué les evoca? ¿Qué idea les da? Sistema. Por ejemplo, es un montón de cosas amontonadas arriba de una mesa, es un sistema. Puede ser cosas que interactúan entre sí, pero algunas tienen como más jerarquía que otras. Bien, ¿qué dijiste al principio? Cosas, Bueno, no cosas, elementos tal vez que elementos. interactúan. Vale, perfecto. Ahí tenemos prácticamente todo, elementos que interactúan con ciertas jerarquías, ¿sí? Podríamos hablar de reglas también, como dije antes, ¿no? Y con eso ya tenemos una idea de sistema perfectamente adecuada, ¿no? Es decir, un sistema tiene que tener elementos, pero esos elementos no están al azar, digamos, dispuestos, sino que están en una unión estrecha. Cada uno ocupa un lugar, tiene una función, se mueve, por decir así, o funciona de una manera correcta, tiene que funcionar de manera correcta, si no el sistema se detiene, bueno, digamos que no se puede sacar un elemento, poner otro, bueno, eso no funcionaría, en todo caso habría que hacerlo con mucho cuidado, pero bueno, eso es un sistema tal cual, o una estructura. Imagínense una estructura de hormigón, digamos, también tiene que tener elementos que están estrechamente vinculados para que no se caiga, ¿no? Eso es también la idea de sistema o de estructura, perfecto. Esa es la idea, la lengua es un sistema en ese sentido. ¿Cuáles son los elementos que la forman? Bueno, precisamente los signos, ¿no? Para Saussure, la lengua es un sistema de signos. Y acá llegamos a la primera definición de signo. La pateamos un poquito para adelante para poder redondear el esquema de lenguaje, ¿no? Lenguaje, lengua y habla, ya tenemos sistema. Del otro lado, entonces, para el habla, pobrecita, le dejamos todo lo asistemático. El habla es, para Saussure, asistemática. Después, más adelante, bueno, a un punto, no sé si lo tienen fotocopiado o no, Saussure admite la posibilidad de que el habla tenga algunos elementos sistemáticos también, que de hecho lo vamos a estudiar en la parte práctica. Pero por ahora lo que sobresale en esta parte es que la lengua es sistemática, el habla es asistemática. Por todo lo que incluye, digamos, ¿no? Porque es heterogénea, porque, bueno, porque es individual, ¿no? Todos esos elementos hacen que no sea sistemática. Es cambiante, ¿no? Cambiante, bueno, concreta, depende del sonido, una serie de características que la hacen asistemática a primera vista. Pero sí nos interesa, entonces, la idea de lengua como sistema de signos. Entonces ahora les hago otra pregunta, ¿sí? Eh, si lo que nos estábamos tratando de preguntar, se pregunta Saussure, ¿no? Y que sería, en principio, qué estudia la lingüística, o sea, cuál es el objeto propio y exclusivo de la lingüística, para Saussure, ¿cuál le parece que va a ser? ¿La lengua o el habla? Bueno, creo que es fácil pensar que es la lengua. Lo que le interesa es la lengua, es decir, la parte social, psíquica, estable y sistemática del lenguaje, porque solo se puede estudiar lo que es sistemático, ¿sí? Lo que es general, lo que es social, porque estudiar lo individual es casi imposible, porque el individuo, bueno, hay millones, miles de millones de individuos, pero además el individuo muere en poco tiempo, no se lo estudia al individuo. Entonces, se estudia lo social, lo general, etcétera. Y lo sistemático, porque si está cambiando cada rato y no es sistemático, es muy difícil de estudiar, ¿sí? Eso por ahí después lo vemos también con el tema de la mutabilidad o inmutabilidad, con la metáfora del ajedrez, digamos, ¿no? Pero
de todas maneras, lo que interesa acá es que la lingüística para Saussure es una lingüística de la lengua y no del habla. De hecho, decir lingüística de la lengua sería redundante. Lingüística es la lengua, no hace falta aclarar de qué es. Si hay una lingüística del habla, a posteriori, que puede haberla, y la vamos a hacer después, con la parte práctica, que es lo que se llama análisis del discurso, eso es una lingüística del habla. Bueno, Saussure no se dedica a eso, ¿sí? Es algo que no le interesa. Él apunta al sistema de la lengua, a estudiar la lengua y los signos, ¿sí? ¿Y cómo están compuestos los signos? ¿Qué son los signos? Acá es, bueno, lo que nos interesa, por lo menos en esta clase, poder llegar a redondear, explicar qué es un signo para Saussure. Y vemos hasta dónde llegamos. Pero este tema sí es importante. Les voy a compartir también, esto sí es una fotocopia de Saussure directamente, a ver si lo puedo compartir y se sigue viendo. ¿Sí? Esto es una forma de verlo. Bueno, podemos ver la otra en realidad. Esta. A ver si se abre. No, tengo que dejar esa. Ah, no, ahí está. Esta, perdón. ¿Sí? Esto por ahí lo vieron, por eso van a ver, como dijo Lara que había visto la fotocopia de Saussure, de escaneada de Saussure, ¿no? Este huevo acá acostado, que se puede dibujar de muchas maneras distintas. Recuerden que esto es muy importante. Todo lo que vimos para la lengua tiene que aplicarse al signo. Es decir, el signo es todo lo que es la lengua, es social, es psíquico, es estable y está dentro de un sistema, ¿sí? Es decir, que el signo en realidad es una realidad mental. Cuando se exterioriza lo hace en forma de palabras. Pero el signo en sí es invisible, imperceptible. Está en la mente, almacenado, en la mente, en la memoria, en lo que uno ha aprendido, ¿sí? Estos dibujitos que están abajo son medio complicados, ¿sí? Yo les expliqué la otra vez que Saussure no había escrito el libro, sino que lo habían publicado sus discípulos y que él no lo supervisó porque se murió, digamos, o sea, se publicó después de su muerte. Y estos dibujitos, sobre todo este que tiene el dibujo del árbol, es un poco confuso. Y puede decir, no es que sea confuso, lleva a confusión, ¿sí? Quedémonos con esto para definir las dos partes del signo, ¿no? Esta, concepto, y la otra que es imagen acústica. En principio, veamos que a ver si sale más lindo con color rojo. Las dos partes del signo son solidarias entre sí, están pegadas, ¿sí? Son dos cosas distintas, pero al mismo tiempo no hay una sin la otra. Si no hay concepto sin imagen acústica, ¿sí? No hay imagen acústica sin concepto. Están siempre pegadas. Dejo de Puede compartir. ser que no se vea la imagen. A ver, ahora sí, escucho, sí. Perdón. Puede ser que no se vea la imagen que estabas mostrando. Creo que se veía otra cosa. Puede ser, por ahí no salió. Yo la veía y a veces tarda un poco en aparecer, pero sería una No, tal lástima. vez Es fue yo. cierto. Sí, se veía una pantalla de Paint con un óvalo de significante Eso, y significado. está pegado, ese es lo primero, sí, perdón. Este es lo que yo quería mostrar primero. Ahí se ve. Ahí se Claro, ve, se ve. concepto, imagen acústica. Se puede dibujar de muchas maneras igual, ¿eh? Las flechas son importantes, después también la veremos, pero tenemos que definir estas dos partes nada más, ¿sí? No tiene importancia, eso después lo pueden buscar también y ver todas las definiciones que hay, pero quiero que se trate de entender en este momento esta parte. El dibujito, digamos, que es una forma de representarlo convencional, que se le ocurrió a alguien, quizás Saussure lo hacía en el pizarrón, no sé, o lo hacía de esa manera o lo hacía de otra. La cuestión es que en el libro salió así, y entonces todo el mundo lo repite de esta manera, pero podría ser al revés, podría tener otra forma, podría ser un cuadrado, ¿sí? O un rectángulo dividido en el medio. No importa la forma, porque no hay una forma concreta que tenga el signo, desde ya. Al ser puramente psíquico, ¿sí? Ahora dejé de compartir, porque me consume recursos también.
Internet anda pésima. Entonces, bueno, insisto con eso, con lo que estaba diciendo antes, las dos caras del signo, ¿sí?, están pegadas. Dice Saussure como las dos caras de una moneda. Fíjese que una moneda no se puede dividir por el medio, porque ya no serviría para nada. Estaría la cara y la seca por distintos lugares, pero no, sirve las dos caras juntas, ¿sí? O también dice, bueno, como una hoja de papel. Una hoja de papel tiene frente y dorso, o son iguales, pero en todo caso uno le dice, este es el frente, este es el dorso, al revés, ¿no? No se puede dividir así transversalmente. Es lo mismo, como metáfora, para entender cómo las dos caras del signo están estrechamente unidas y no se pueden dividir, salvo analíticamente, por definición, porque son dos cosas distintas, unidas pero distintas, o distintas pero unidas, ¿sí? Esto es muy importante. Y ahora vamos a tratar de entender, digamos, cómo está compuesto el signo de verdad. El concepto, ¿sí? El concepto, la parte de arriba, que bien podría estar abajo, no importa. El concepto es una porción de pensamiento, una idea, ¿sí? Una idea. No se engañen, repito, con la parte esa que dice por ahí que es una imagen mental, porque la noción de imagen es muy amplia en realidad, pero uno está acostumbrado a asociar la imagen con lo visual, y encima pone el dibujito del árbol o del caballo, y entonces uno dice, ah, bueno, pero es una imagen que yo me hago en la mente. No, por eso es imagen mental, no visual. Ese es un problema. Es una porción de pensamiento, un pedazo de pensamiento, una idea circunscripta, ¿sí?, que tiene ciertas características que uno, en un caso, en un concepto sencillo, que ya que estábamos usando recién la palabra perro, bueno, pensemos en perro. ¿Cuál sería el concepto de perro? No es un perro en particular, no es el objeto perro que uno puede ver caminando, puede subirse a la cama, puede estar en cualquier lado, no es un perro que uno se imagina, y siempre al imaginarse va a tener ciertas características propias, un color, ¿no?, una forma, una raza particular. No, 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 no. Es el concepto en general de perro, que uno podría decir, bueno, ¿qué es? Es un animal vertebrado, cuadrúpedo, de la familia de los cánidos o canes, ¿no? Podría decir, bueno, doméstico, podríamos decir, bueno, no todos los perros son domésticos, pero supongamos, ¿sí? Además, perro también tiene una característica, por la O, masculino, es decir, macho. Y también tiene una característica singular, un solo perro, porque no tiene la S. Si yo dijera perras, por ejemplo, ¿sí?, tendría todas esas características, ¿no? Animal, vertebrado, cuadrúpedo, etcétera, pero sería femenino, es decir, hembra, y plural, más de una, perras, porque la S es la imagen acústica, ahora vamos a ver, del concepto plural en castellano. No solo la S, también la S, ¿no? Cuando la palabra termina en vocal, se agrega S, ya lo saben. Cuando la palabra termina en consonante, se agrega ES. Pero para simplificar, hablamos de la S. La S significa plural. Eso es el concepto, ¿sí? Si quieren concretarlo un poquito más, uno podría pensar, bueno, agarramos un diccionario, buscamos la palabra, lo que está al lado, lo que se llama acepción, ¿no?, de esa palabra, que pueden ser varias, eso sería el significado, ¿sí? Pero ahí está escrito. Ya sabemos que la escritura no tiene nada que ver, ¿sí? Ese significado en realidad está en la mente. Está en la mente. Y no hace referencia a un objeto. Esto es muy importante. No hay referencia a un objeto exterior al signo. En el caso de perro, bueno, nosotros sabemos que hay animales que se llaman perros. Si fuera dinosaurio, bueno, sabemos que hubo dinosaurio, creemos que hubo dinosaurio.
pero no hay ahora. Ahora, si yo tomo un concepto mucho más abstracto, como puede ser bondad, amor, democracia, obviamente no son objetos, son cosas que podemos ver, ¿no? Podemos decir, un perro pasa por acá, pero una bondad no pasa por ahí. Una democracia no está ahí. No es un objeto, es un concepto. Y, por ejemplo, palabras conjuntivas, digamos, como que o pero, no designan ningún objeto, ¿no? Sirven sintácticamente para construir las oraciones en castellano, pero no designan un objeto, designan un concepto. Si el signo se refiere a un objeto exterior, es un problema que a Saussure no le interesa. Dice, es un problema en todo caso filosófico, ¿sí? Si existen los perros. Es un problema filosófico. La relación entre la palabra y lo que está afuera no le interesa. Entre el signo y lo que está afuera no le interesa. Le interesa solamente cómo funciona el signo, ¿sí? Y la lengua, que son los signos relacionados entre sí, de una manera muy compleja que ya vamos a ver. Pero por ahora estamos entendiendo cómo está construido el signo. Recuerda entonces que el concepto está en la mente, como la lengua, forma parte de la lengua, y que no se ve, es imperceptible, no tiene, o no sabemos si tiene, una existencia fuera de la mente. Podría no tenerla. Eso es el concepto. Y como decíamos antes, uno puede conocerlo o no, ¿sí? Pero existe en la lengua. Si alguno lo conoce, existe en la lengua. Si está registrado en algún lado, existe en la lengua. Y uno lo puede aprender, como estamos acá aprendiendo también muchos conceptos en otro sentido, ¿no? Como nociones, como teorías, etc. Estamos aprendiendo cosas nuevas, cosas que antes no conocíamos. Bueno, acá lo estamos aprendiendo también. Lo estamos agregando no solo a la teoría, sino también a la lengua, ¿sí? Algunos conceptos que no conocían hasta ahora. Eso es el concepto. Y es la parte un poco, se podría decir, la parte más abstracta del signo, ¿sí? Hasta cierto punto. Repito que a Saussure mucho no le gusta pensar en términos de abstracto o concreto. Él dice, la lengua es algo concreto, existe, solo que no existe de manera material, porque eso es el habla, ¿sí? Existe solo de una manera virtual, diríamos ahora. La palabra virtual es muy interesante, de manera potencial en la mente, ¿sí? Pero no abstracta, no le gusta mucho esa palabra. Pero de alguna manera, para tratar de entenderlo y después entender la imagen acústica, pongamos que el concepto es más abstracto. ¿Por qué? Bueno, ahora vemos la imagen acústica, que también, por supuesto, es psíquica. La palabra imagen también es complicada en este caso, ¿no? Es muy complicada, significa muchas cosas, repito, y la palabra acústica en este caso también es muy complicada, ¿sí? Porque acústica nos remite al sonido, pero acá sí tienen que poner un cartel bien grande, si quieren, en los apuntes, diciendo primero lo que no es la imagen acústica. La imagen acústica no es el sonido, no es el sonido. En realidad ya lo sabemos un poco porque el sonido pertenece al habla. El sonido tiene las palabras, ¿sí? O sea, eso es todo el habla. Y el habla ya no nos interesa más por ahora. Estamos pendientes de la lengua. Si la lengua es psíquica, no hay sonido en la mente, no hay sonido dentro del cuerpo, digamos. Bueno, hay otro tipo de sonidos, pero no vamos a entrar en detalles. No hay sonido que tenga que ver con el sonido de las palabras, ¿sí? Es en la mente que ocurre solamente. Entonces, ¿qué es la imagen acústica si no es sonido? Es la huella psíquica del sonido, la representación mental del sonido, pero no el sonido. Está ligada al sonido, nos permite reconocer el sonido o los sonidos propios de nuestra lengua, ¿sí? Así como pronunciarlos también, ¿sí? Pero no es el sonido. Por supuesto que una vez que los oímos o los pronunciamos, es habla, palabras, ¿sí? Eso desde ya, pero existen gracias a las imágenes acústicas almacenadas en nuestra mente. Fíjense, para entender bien esta distinción, dos ejemplos
muy buenos, dos situaciones concretas, digamos, porque funcionan como ejemplos reales, totalmente reales. Si yo voy a otro país donde hablan una lengua completamente distinta, que yo no conozco nada de esa lengua, ¿qué pasa? Oigo hablar a los demás, a los nativos de ese país, digamos, ¿no? A los habitantes de ese país. Los oigo hablar, es decir, emitir sonidos por la boca, ¿no? Ni siquiera sé si están hablando. Por ahí me están cargando y están diciendo cualquier cosa, porque no conozco la lengua. Entonces no tengo las imágenes acústicas almacenadas, ¿sí? Las puedo repetir, incluso, como hacen los locutores, o los loros, ¿no? Que aprenden a imitar sonidos, ¿sí? Pero no entiendo nada. No entiendo nada. Ahora, sonidos, oigo. Por eso los puedo repetir también. Oigo sonidos, pero no tengo las imágenes acústicas, ¿sí? Que es una cosa completamente distinta. Aprender esa lengua va a significar aprender las imágenes acústicas correspondientes. Entonces, las voy a entender la lengua. Y la voy a poder hablar en serio. No repetir los sonidos como un loro o como un locutor, sino hablarla en serio. Construir oraciones, comunicarme, significar cosas, dar sentido, etc., ¿no? Y el otro ejemplo es simétrico y tiene que ver con, en lugar de hablar, con lo que yo decía antes, hablar con uno mismo, ¿no? Cuando uno habla consigo mismo. No al pensar, sino cuando uno habla consigo mismo, pero ¿no? Con la boca cerrada, ¿no? Uno habla, ¿no? Y por ahí uno dice, ay, ¿por qué le dije eso? ¿O por qué no le dije eso que estaba pensando? ¿O por qué soy tan tonto? ¿No? ¿O por qué no entiendo esto? O cuando leo, ¿no? Leo y voy pasando mentalmente oración por oración, pero no la digo en voz alta, ¿sí? ¿Por qué puede ocurrir eso? Bueno, justamente porque la imagen acústica no es sonido, ¿sí? No estoy hablando, ¿sí? Tampoco estoy pensando, si pensando es una operación mucho más compleja, ¿sí? Pero estoy utilizando la lengua en mi mente, para mí solo. Nadie se entera, pero sí reconozco las imágenes acústicas correspondientes. Hablo conmigo mismo gracias a que existe la lengua. No digo que sea frecuente, pero todos en algún momento lo hemos hecho o lo hacemos, aunque no suele durar mucho, ¿no? El fenómeno, pero sí, el hablar consigo mismo existe. Y es posible gracias a la existencia de las imágenes acústicas, pero que no requieren sonido, para nada. Entonces, por eso es una huella que uno aprende y esa huella queda almacenada en la memoria, igual que quedan los conceptos. Y unidos, ¿no? Concepto que ha unido a su imagen acústica. Por ejemplo, la S, ¿no? Es una imagen acústica que me remite al concepto de plural en castellano. Plural que a su vez es en castellano más de uno. Porque en otras lenguas hay también dual, trial, cuatrial, etc., ¿no? Por ejemplo, en griego hay dual, ¿no? Entonces, si yo digo mis ojos, como son dos, lo digo en dual. Si digo los ojos en general, lo digo en plural, porque en griego plural es más de dos. Pero en castellano no, en castellano solamente existe singular y plural. Nada más, sencillo, dos números, singular y plural. ¿Sí? Masculino, femenino. ¿Sí? El neutro solamente existe en algunos pronombres. Y el inclusivo es una forma de habla que quizás pueda ingresar en algún momento a la lengua o quizás no, ¿no? Que sería otro género o un conjunto de géneros. Que en algunos idiomas, como el castellano o el francés, que están muy marcados por el masculino, bueno, a veces se considera necesario un género tercero para involucrar a todas las posibilidades. Pero bueno, eso es aparte, no hace falta desarrollarlo. Digo, masculino, femenino, singular, plural. O A, masculino, femenino. La O me remite a masculino, ¿no? La O es una imagen acústica que me remite al concepto de masculino. La A es una imagen acústica que me remite al concepto de femenino, ¿sí? Y entre ambos construyen el signo.
¿sí? Inseparables, ¿sí? Porque lo puedo decir al revés también. Femenino lo expreso con A, masculino lo expreso con O, plural lo expreso con S, singular lo expreso sin S. ¿Sí? En ese caso es una ausencia, un vacío, ¿sí? Una ausencia de S. Porque en otros idiomas no, hay una terminación para el singular y otra terminación para el plural. Como en italiano, por ejemplo, uno dice amore, ¿no? Amore es singular, amori, plural. Entonces ahí tenemos la E con la I. La E es singular, la I es plural. ¿Sí? No se agrega nada. En inglés se usa la S también, ¿no? Coincide. En francés no. El plural se hace de otra manera completamente distinta. Bueno, a veces no, no importa. Hay distintas posibilidades también de plural. En otros idiomas se hace de maneras completamente distintas, y ni hablar si tienen dual, trial, cuatrial, como decíamos recién. Hay idiomas que también tienen muchos géneros, ¿sí? También tienen muchos géneros, entonces también tienen terminaciones para cada género. Se aplican a los sustantivos, a veces a los adjetivos, se pueden aplicar a otro tipo de palabras, etc. En inglés, por ejemplo, el plural no se aplica a los adjetivos, se aplica a los sustantivos, pero no a los adjetivos. En castellano se aplica a sustantivos, adjetivos y otras palabras también. Bueno, cada uno de esos son sistemas distintos, ¿no? Lenguas distintas, pero conformadas por signos, y a su vez los signos están conformados por concepto e imagen acústica. Lo que importa es la definición de ambos. Eso es lo que tienen que saber bien y estudiar bien. Porque Saussure en este punto admite que la denominación de concepto e imagen acústica no es la correcta, no es la ideal. No es la ideal por lo que decíamos recién. Imagen acústica, con una combinación de palabras complicada. Y concepto, también el concepto significa muchas cosas. En filosofía, en lógica, bueno, hay muchas definiciones de concepto. Entonces, él lo cambia a ese, al dibujito que yo mostré primero, que era significante-significado. O significado arriba, significante abajo, en realidad, ¿no? En el signo lingüístico, que es el que Saussure está estudiando, que estamos estudiando nosotros ahora, concepto y significado es igual, son sinónimos. ¿Sí? Y imagen acústica y significante también son sinónimos. Se puede usar cualquiera. Queda feo cruzarlos, ¿no? Digamos, cruzarlos así, ¿no? Digamos, concepto, imagen acústica, significado, significante. Es exactamente lo mismo. Le gusta más a Saussure porque son dos palabras relacionadas, ¿no? Que haciendo un juego de palabras, uno podría decir, para mostrar su estrecha relación, que el significante significa al significado. Y el significado, a su vez, es significado por el significante. Este juego de palabras sirve también para entender esa relación estrecha entre ambos, representada por palabras que se parecen mucho. Significante sería el participio activo y significado el participio pasivo del verbo significar. ¿Sí? Y la relación entre ambos, de manera dinámica, esto que yo acabo de decir recién, que se relacionan mutuamente, se llama significación, que son esas flechitas que había en el dibujo, ¿no? Flechitas que van para abajo y para arriba. Pueden dibujar de muchas maneras. Una flecha con dos puntas, dos flechas al lado, ¿no? Una con una punta para arriba, otra con una punta para abajo, o como está ahí en ese dibujito que les mostré, que una flecha para arriba y otra para abajo. Y eso se llama significación. Y es el sentido que sale finalmente del signo. El signo es capaz de producir esa relación, digamos, de significado y significante, lo que produce es una significación, que permite comunicarse, pero ya convertido el signo en palabras. Es decir, cuando uno habla, si no, permanece en la mente. El signo no se puede mostrar de ninguna manera. Esos dibujos y cualquier otro que aparezca en su lugar son formas de representar el signo para explicarlo mejor, para que se entienda mejor. Porque si no se ve de una manera concreta, por supuesto, resulta más difícil. Si todo esto se los explicara sin los dibujos, sería un poquito más difícil. Los dibujos
también tienen su complejidad, pero bueno, la explicación más los dibujos llevan a entender cómo funciona el signo. Que en el caso de, por ejemplo, para volver al ejemplo de perro, ¿no? La palabra perro, en este caso, vamos a ver que está formada por 3 signos. Per, que es la raíz, que ahí está toda la densidad semántica que veíamos al principio, ¿no? Animal, vertebrado, cuadrúpedo, etc. O, la O de masculino, de macho en este caso, porque es un animal, se dice macho, masculino, y la ausencia de ese, que es singular, es decir, significa un perro. Eso es una palabra, perro, 3 signos, formada por 3 signos. Y la otra palabra que yo había mencionado, que tendría que haber dicho al revés, pero es lo mismo, ya pueden entenderlo perfectamente. Perras, ahí se ven perfectamente los 3 signos. Per, ¿no? Que es igual al anterior, a, que remite a femenino, y s, que remite a plural, ¿sí? Que significa en todo caso más de una perra, de 2 a infinitas, ¿no? Eso significa plural en castellano. Ahora, eso diferencia entonces también signo de palabra. La palabra es sonido concreto con el cual nos comunicamos, pero a su vez las palabras pueden estar formadas por varios signos. Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, combinados. Y que sabemos hacerlo porque sabemos hablar, porque sabemos hablar en esa lengua. Aprendimos la lengua, aprendimos a combinar los signos de una manera espontánea, inconsciente, etc. Salvo que lo hagamos para un trabajo en particular, que lo tiene que hacer consciente, no hace falta. Decimos perro, perras, perra, gato, gata, gatas. Los usamos de manera natural, sin tener conciencia de este proceso que consiste en exteriorizar el signo, que es mental, en forma de palabra sonora. ¿Sí? Y así los signos se vuelven concretos, pero ya no son signos, son palabras. Porque el signo no es material, no tiene materialidad, no puede ser sonido, porque está en la mente. Esto es entonces la relación significante-significado, que secundariamente, pero es muy importante, le sirve a Saussure también para pensar, para hacer pensar que puede servir para otro tipo de signos, porque como es más abstracta, puede no servir solamente para signos lingüísticos. Concepto de imagen acústica solo sirve para signos lingüísticos. Pero significante-significado es más general. Entonces acá Saussure introduce el concepto de semiología. Dice, podría haber en el futuro una ciencia llamada semiología que estudie otros tipos de signos que existan en la vida social. No la lengua, porque la lengua lo estudia la lingüística. De todas maneras, él dice, la lingüística estaría dentro de la semiología y la lengua estaría junto con los otros signos. Pero claro, como la lengua es un sistema a priori muy complejo, ya lo vamos viendo, es complejo, pero después vamos a ver hasta qué punto es complejo, bueno, puede servir, según Saussure, como modelo de las otras ciencias, es decir, de la semiología. Lo que sirva para la lengua, que es tan compleja, podría quizás servir para otros signos que son menos complejos. Él da algunos ejemplos, que quizás leyeron en la fotocopia. Dice, las señales marítimas, ¿no? Las banderas que usaban los barcos para entrar a puerto antes, ¿no? Que usaban banderas de distintos colores, o puestas de distinta manera, para guiarse. Las señales de tránsito en general, que en ese momento no había señales de tránsito, o empezaba a haber recién porque no había autos. Pero bueno, obviamente a medida que hubo autos en las ciudades, hizo falta utilizar señales de tránsito. Reglas de cortesía, dice, ¿no? Darse la mano, agacharse, dejar pasar a alguien. Dice también, las insignias de los militares, ¿no? Las insignias de los militares que generalmente van acá o acá, en el brazo o acá, ¿no? Las insignias militares. Dice, algunos alfabetos de sordomudos, después vamos a ver por qué dice algunos, ¿no? Algunos alfabetos de sordomudos. Bueno, es una lista no exhaustiva, pero dice, estos son signos también. Sirven para comunicarse,
pero bueno, no son sonoros, ¿no? En general estos son visuales, o involucran los cuerpos, ¿sí? O podría haber otros signos que sean sonoros también, por supuesto, como una sirena, o distintos tipos de sirenas, por supuesto, eso desde ya. Pero puede haber signos que sean visuales, puede haber signos que sean olfativos, digamos, también, ¿sí? O táctiles, o lo que sea. No importa el tipo de sentido que esté involucrado. No son signos lingüísticos. No son signos lingüísticos. Es decir, una estrellita significa cabo primero, dos estrellitas cabo, 3 estrellitas teniente, qué sé yo, cosas así. Después a la estrellita se le agrega otra cosa, otro color, y entonces ya significa capitán, o coronel, o teniente coronel, o general, etc. ¿Sí? Ahí tenemos el significante, que sería la estrella. Y el significado sería el grado, teniente, capitán, cabo, etc. ¿Sí? Darle la mano a alguien significa un gesto de respeto, confianza, saludo. Negarle la mano, todo lo contrario. El significante es el gesto. El significado es lo que uno quiere transmitir con ese gesto. ¿Sí? Incluso apretar fuerte, apretar menos fuerte. ¿Sí? Mirar a los ojos, no mirar a los ojos. Cuando se da la mano, que son las reglas de cortesía en principio. Son reglas comportamentales, digamos, reglas de comportamiento social. No son lingüísticas. Se pueden explicar lingüísticamente, pero no son lingüísticas. ¿Sí? La regla de tránsito, lo mismo, el semáforo nos va a resultar muy útil también como comparación. El semáforo tiene 3 signos, ¿no? Significante, que son los colores, o la posición, digamos, porque las luces están siempre iguales, si se rompe el vidrio, ¿no? Si se pierde el color, igual uno se tiene que guiar por la posición, ¿no? Rojo, amarillo, verde, o verde, amarillo, rojo, nunca me acuerdo. Son 3 significantes. Cada uno de ellos tiene un significado que no es un significado conceptual, sino comportamental, es decir, el rojo es para detenerse, el verde para seguir, y el amarillo para acelerar, digamos. No, sería tener precaución, ¿no? Porque se va a poner en rojo enseguida. ¿Sí? Esos son los significados, ¿sí? Los significados como señales de tránsito. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un sistema muy sencillo, 3 signos. Podría haber un sistema de 2 signos. Hay semáforos con dos luces nada más, o una luz que se prende y se apaga. ¿Sí? Bueno, se va a cortar. Pero esto lo retomamos en todo caso en la clase que viene. El significado de semiología es importante. ¿Sí? Que ya no es mucho más que esto, ojo. Pero retomamos el significado de semiología, y algo muy importante que les dejo para que lo vean. Los principios o características del signo. Arbitrariedad y linealidad. Vamos a empezar con eso. Uno de los dos es muy importante y nos va a llevar casi toda la clase que viene. Y con eso terminaríamos. ¿Sí? Lo que vimos hoy es muy importante, por supuesto, que es la conformación del signo, ¿no? La naturaleza. Pero ahora tenemos que ver las características. Y eso, bueno, nos va a llevar cierto tiempo, que vale la pena, porque es una pregunta típica de parcial, de final, de lo que